se conoce tanto en España, pero lo que es Skimoz es una agencia francesa, de origen francés, que en Francia pues es top 3 agencias, top 2 o vamos por no decir la mejor agencia, y prácticamente tienen ya 13 años de recorrido. Entonces, digamos que todo lo que es el conocimiento, la evolución, se transmitió a España justo hace 2-3 años. Y luego, pues la idea ha sido seguir creciendo. Se abrió oficina el año pasado en Londres y en Milán, y este año se adquirió una agencia en Alemania. Es decir, ahora más o menos justo, es decir, a nivel consultores, alguno más, creo que rondamos ya los 200, de un discovery inicial. También tratamos de evaluarlo, de oye, necesitan empezar ya, se le da prioridad, la toma de decisiones en septiembre, con lo cual no requiere tanta urgencia. Entonces, en base a eso, pues bueno, establecemos ya la siguiente reunión, tratamos siempre en discoveries iniciales fijar ya la próxima reunión, porque si no luego por mail los tiempos se alargan, es más complicado, las agendas no cuadran. Y luego, pues bueno, en base a eso siempre tratamos de mediante Haspod o digamos diferentes CRMs, tener un seguimiento cada pocos días. Ahora un poco más o menos en cuanto a canales, por ejemplo, así más o menos hemos tenido reunión de comercial y más o menos tenemos estos 6 primeros meses traqueados. Digamos que andamos en torno a un 60-70% de inbound SEO paid, y al fin y al cabo es un poco lo que se dice, que cuesta más adquirir un nuevo cliente que mantenerlo, y es así, es decir, viendo cifras justo también hoy, el nivel de upsell que tenemos este año no tiene nada que ver con los del año pasado, porque ya el cliente es un cliente que nos conoce, que lleva un año, que confía en nosotros, que oye, que a nivel SEO estamos bien, ¿por qué no probamos también paid? ¿Por qué no ampliamos el contenido? Entonces el nivel de tanto de calidad del cliente como el rigor que estamos teniendo, y de ahí a los resultados que tenemos a nivel comercial, se notan mucho. Entonces ha crecido bastante, es decir, el año pasado yo creo que rondábamos un ticket medio de 1.200, cosas así, y ahora ya rondamos los 1.600, 1.800. Entonces, más o menos sabemos que tiene que entrar en ese rango a nivel de ticket medio, y luego en base a eso, pues establecerle una serie de, obviamente, de acciones. Hay muchas veces que clientes grandes directamente, pues oye, nos han contactado de, oye, tenemos una propuesta de cara al próximo año, una RFP, vamos a contar con diferentes agencias, queremos contar con vosotros. Y luego sí que es verdad que, pues por mi parte, oye, a mí me gustaría trabajar con X empresa, pues porque consumo el producto, porque lo conozco desde pequeño y demás, y tratamos de, oye, pues acudir a eventos en los que va a estar cierta persona, hablarles por LinkedIn. A continuación, vamos con la charla con Álvaro Cardero. Álvaro es el director de ventas de Skimoz y empezó como un consultor de SEO hace unos poquitos años dentro de una de las agencias más importantes de Francia, que aspira a convertirse en la mejor agencia de SEO del mundo. Skimoz cuenta con más de 200 consultores de SEO, 15 personas en el equipo de España, y la masterclass de Álvaro es una masterclass de procesos, de eficiencia y de cómo una empresa de SEO puede hacerse un hueco en el sector aunque acabe de entrar a un país de forma reciente gracias al expertise acumulado en otros países. Vas a flipar con Álvaro si lo que te gusta es saber de procesos, de procesos de venta, de procesos de onboarding, de filtrado de clientes y sobre propuestas. Álvaro no se guarda literalmente nada y nos comparte todos los datos de la estrategia de captación de clientes de Skimoz. Estamos hoy con Álvaro Cardero. Álvaro es una de las personas que más conocimientos puede tener en España a nivel de SEO, a nivel de ventas. Álvaro pertenece a la agencia de Skimoz, una de las agencias más grandes, tanto a nivel de España como a nivel de Europa. Nos compartirás, Álvaro, el tamaño que ha cogido Skimoz, cuál ha sido un poco el crecimiento respecto a lo que tú lo has visto. Más de 80 consultores de SEO, más de 4 países en los que tiene presencia y sedes, y la ambición de ser la agencia de SEO más importante, más grande del mundo. A partir de aquí, la historia de Álvaro empieza como consultor de SEO en prácticas de becario hace 2 años y hoy en día liderando la división de ventas en España de Skimoz. O sea, sin duda, los aprendizajes que puede llegar a compartirnos Álvaro no hay comparación, hay muy pocas personas en España que puedan tener un nivel de conocimientos y responsabilidades similares
hablando de esta responsabilidad. Y sin duda es un súper placer que estés con nosotros hoy, Álvaro, para compartirnos estas vivencias, aprendizajes que has tenido, Eso es. tocando Nada, dos muchísimas gracias mundos a que a vosotros por la priori es invitación, por la presentación y difícil por de las encontrar palabras. una La persona, verdad que es es el que mundo del se SEO y sobre todo aprecian. el Y mundo luego, del pues bueno, un respecto. poco eso, Así que comentar la mil gracias de evolución de corazón. Skimoz a nivel de Europa y alguna pincelada que has dejado. Así que encantado de estar por aquí, de compartir conocimiento, el día a día, tanto a nivel SEO como comercial, que yo creo que lo que comentas es complicado, pues tener un poco el expertise de ambas partes o ser capaz de gestionar ambas partes, así que encantado de ir resolviendo preguntas. Vale, Vamos desde el principio, Álvaro, si te vale. parece. O Digamos que sea, a ¿cuáles nivel dirías que han sido profesional, tus un poco, pues bueno, principales siempre he hitos tenido, de tuve tu carrera interés en profesional? todo lo que es la Y lo que es parte más de SEO. importante, ¿qué Luego, has como has aprendido de comentado, pues cada bueno, uno de empecé como ellos? consultor en Skimoz cuando apenas éramos 4 o 5 personas. Y luego, pues por circunstancias, surgió la oportunidad de llevar la parte comercial de España, que justo hace 2 años no tiene nada que ver tanto la agencia como lo que es el día a día respecto a ahora. Y pues bueno, un poco la evolución, siempre he tenido ese cosquilleo de la parte comercial, la parte de emprendimiento, la parte, digamos, desarrollo de negocio. Entonces, pues bueno, luego todo lo que es el día a día de SEO, he seguido formándome, tengo mis proyectos personales, el día a día de la agencia, del equipo, de los consultores, ayudan a seguir adquiriendo pues mayor conocimiento y al final un poco el objetivo es eso, transmitir el saber hacer y el día a día de la agencia de cara a los clientes, posibles clientes, prospectos y demás. Entonces, pues bueno, mezclar ese mix tanto negocio como SEO. Cuando entré yo, prácticamente había 2 consultores, director de Has dicho que hace España dos y años lo que era pues el sales erais cuatro manager en personas ese en momento. Skimoz. Así que más o menos sí, 4 o 5. Te, Te cuento si quieres un poco el recorrido de Skimoz, que ¿Cómo yo creo que también es pasa interesante y un de poco, pues 2 bueno, lo que es la al evolución tamaño que tiene ahora no mismo se conoce Skimoz? tanto O en sea, es un España, crecimiento pero muy lo que es rápido. Skimoz es una agencia francesa, de origen francés, que en Francia pues es top 3 agencias, top 2 o vamos por no decir la mejor agencia, y prácticamente tienen ya 13 años de recorrido. Entonces, digamos que todo lo que es el conocimiento, la evolución, se transmitió a España justo hace 2 o 3 años. Y luego, pues la idea ha sido seguir creciendo. Se abrió oficina el año pasado en Londres y en Milán y este año se adquirió una agencia en Alemania. Entonces, un poco el objetivo es eso, tener esta evolución, este conocimiento a nivel SEO de forma global, acompañar a clientes con equipos nativos respecto a pues, cada una de las agencias. Entonces, al fin y al cabo, también un poco yo creo que la evolución y el crecimiento tan grande es porque hemos adquirido formación, equipo, el día a día de una agencia que ya llevaba 12 años en Francia, que nos da apoyo diario, pues hay clientes que se firman directamente en Francia que podemos gestionar en España y que luego, pues bueno, lo que es el nombre de marca, yo creo que en España se ha instaurado, se ha implantado de forma rápida. Y luego, al fin y al cabo, yo creo que estos 2 años, el equipo que tenemos es un equipo joven, motivado, obviamente con un gran conocimiento y que se mata a trabajar a diario para, al fin y al cabo, pues bueno, tener esta evolución, este recorrido que yo creo que es interesante de ver. Este año más o menos, ahora somos un equipo de 15 personas, tanto En la SEO parte de como el año Skimoz España, ¿cómo pasado ha crecido a lo lanzamos largo el de estos equipo de Paid, años? que ahora ya más o menos se compone de 2 o 3 personas. Y luego, pues bueno, también la parte comercial obviamente pues ha crecido, se ha necesitado apoyo. Y luego pues lo que es la agencia, un poco con el objetivo también de tener esta presencia europea, hay equipo, digamos, francés aquí en la oficina de España. Entonces, pues bueno, que nos dan apoyos en, digamos, proyectos internacionales, se empiezan a gestionar algún cliente español. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo se junta aquí un ecosistema internacional bastante interesante que yo creo que es único a nivel de agencias. Ahora te compartiré un poco los aprendizajes que has tenido, que sin duda son invaluables tener los conocimientos de 12 o 13 años de una agencia top 3 en Francia para poder crecer, pero sobre todo, ¿cómo habéis... antes me interesa conocer un poquito más sobre tu historia porque empiezas de prácticas en SEO, te haces Sales Manager.
¿cuáles han sido, o sea, Vale, cuáles han sido esos yo creo retos que te que has a nivel encontrado? Porque no SEO, tiene nada el que ver las aprendizaje que tuve responsabilidades que en encuentras esos, en estos creo que dos estuve tres puestos y cuáles meses en han la sido los parte de aprendizajes que te has consultoría, llevado. ya el poder gestionar clientes, el día a día, pues conocimiento a nivel semántico, técnico, la parte de autoridad respecto al link building. Yo creo que esos meses, al fin y al cabo, el conocimiento que adquirí fue inmenso, es decir, es muchas veces lo que decimos, un año aquí en Esquimoz equivale a 7 8 años en otra agencia o en otra empresa. Entonces yo creo que esa parte SEO ya me sirvió para asentar ciertas bases, para, digamos, no conocer lo básico, sino, oye, saber un poco más, saber cómo es el día a día con un cliente, saber cuáles son los pasos que debe llevar un cliente desde que se firma, primer mes, segundo mes, a continuación con ellos. Y luego, pues bueno, la parte comercial, sí que es decir, tuve una muy buena formación de inicio por la persona que, digamos, sustituí, y luego pues por la parte de Francia, digamos que tenemos una figura en el equipo francés, Mathilde, que digamos es aquí mi ayudante, bueno, no mi ayudante, sino mi formadora de inicio, y que es un poco la persona encargada de que lo que es la base a nivel comercial de los diferentes mercados y, digamos, equipos sea la misma. Entonces, al fin y al cabo, el apoyo que tuve tanto por la parte de España, también por parte de Max, del director de la agencia, como pues del equipo de ventas de Francia, fue increíble. Desde lo que es eso, procesos a nivel comercial, herramientas como era usar un HubSpot a nivel de CMS, herramientas a nivel SEO, pues para hacer preanálisis, preauditorías, para saber cuál es el punto con el cual parte un cliente, luego saber, pues bueno, lo que es la metodología que tenemos que seguir, transmitir esta metodología al cliente, procesos que debemos seguir de plazos, relanzar, cómo redactar un contrato, es decir, todo lo que es la base, digamos que tuve una muy buena formación, y luego pues que tenemos un acompañamiento cada prácticamente mensual con diferentes personas, diferentes equipos para, oye, nuevas herramientas que pues se van incluyendo en Francia, incluirlas también en España, como puede ser un Modio, por ejemplo, para, digamos, traquear todo lo que se va haciendo a nivel comercial, herramientas, digamos, que nos acompañan en lo que es la parte más de account manager, luego herramientas que van saliendo a nivel SEO, pues formaciones que hace el equipo pues al resto de equipos. Es decir, que al fin y al cabo el ecosistema, tanto comercial como SEO, es 360, y el objetivo es eso, seguir formándome en SEO, porque al fin y al cabo, si hay un update, si cambia el algoritmo, si cambia un poco lo que es la estrategia, si no se lo sabes transmitir al cliente en una fase inicial, luego va a ser muy complicado, llega la frustración. Entonces, pues bueno, el objetivo es ese, seguir formándome, pero bueno, al fin y al cabo la base, tanto a nivel SEO como a nivel comercial, los primeros meses yo creo que es clave y fue muy buena. ¿Cómo se gestiona un proceso comercial de una empresa de estas características? Más de 80 consultores de SEO en total. ¿Cuál es el proceso que se sigue a la hora de, bueno, y el crecimiento que habéis tenido también en Esquimoz España, a nivel de Sí, pasar de dos ahora más o menos consultores justo, a es un decir, equipo de a más de nivel 15? consultores, O sea, alguno más, creo ¿cuál- que rondamos ya los ¿cómo se 200 gestiona con la la parte entrada ahora de de Alemania. clientes en una empresa de estas Entonces, un poco el características? proceso que se Desde la base. sigue es, pues bueno, se adquiere un cliente, o digamos alguien se pone en contacto con nosotros, ya sea a través de la web o a través de formulario, llamada, diferentes canales que tenemos de adquisición. Y digamos que lo que es la parte comercial es la persona, es el equipo, vamos, tanto pues mi compañero como yo, los que estamos encargados de este primer contacto con el cliente, que siempre tratamos de que, oye, que sea ágil, que sea dinámico, que si nos han escrito a las 11, a las 12, pues bien haber contactado por teléfono, haber mandado un mail, es decir, al fin y al cabo nos permite automatizar todo mucho HubSpot, entonces con 2 clics ya tienes este primer contacto, y luego, pues bueno, siempre tratamos de, digamos, filtrar mucho al principio, de, oye, ya sea pues mediante un discovery con una llamada, y un poco el proceso que tenemos siempre es desde el primer momento tener un contacto cercano, muy personalizado con el cliente, tratar de agendar una videollamada si vemos que, oye, necesitamos eso, 20, media hora para hacer una serie de preguntas, lo que llamamos como formato discovery, que ya tenemos una plantilla bastante interesante. Y luego de ahí se analiza lo que es la web del cliente, que eso nos encargamos la parte comercial, un poco eso con la base que tenemos a nivel ya SEO. Entonces, pues bueno, se analiza muy bien todo lo que es la parte, pues estudiamos lo que es la competencia con diferentes herramientas con las que tenemos, se hace un análisis técnico, semántico, de la autoridad a nivel del link building,
y luego en base a este análisis tratamos de mostrar la metodología, cómo podemos trabajar, ya sea el contenido, la parte, digamos, de autoridad, y en base a eso fijamos presupuestos, es decir, tratamos de que al fin y al cabo el presupuesto sea lo más personalizado posible, que se adapte a las necesidades del cliente, de oye, por ejemplo, es un cliente que ya a nivel de autoridad técnico está bien, el foco va a ser contenido, entonces el presupuesto se va a destinar a contenido. Entonces es un poco lo que es la base comercial. Luego sí que es verdad que propuestas grandes, RFPs o digamos clientes ya que requieren cierto, digamos, a nivel de análisis, involucramos equipo, ya sea consultor, algún manager, que nos den apoyo de, oye, lánzame un rastreo que aquí a nivel técnico me pierdo, este CMS no lo conozco. Y en base a eso, pues bueno, se establece lo que es la base a nivel de propuestas, se establece un poco el equipo tipo que podría acompañar al cliente y se acompaña, pues bueno, de un portfolio en base a casos de éxito, clientes con los cuales hemos trabajado, trabajamos y que se asemejan al cliente. Luego, pues el proceso continúa pues presentando lo que es la propuesta o la presentación al cliente, que tratamos de acortar plazos 7-10 días, siempre obviamente depende de los tiempos que maneje el cliente, eso obviamente en un discovery inicial también tratamos de evaluarlo de, oye, necesitan empezar ya, se le da prioridad, la toma de decisiones en septiembre, con lo cual no requiere tanta urgencia. Entonces, en base a eso, pues bueno, establecemos ya la siguiente reunión, tratamos siempre en discoveries iniciales fijar ya la próxima reunión, porque si no luego por mail los tiempos se alargan, es más complicado, las agendas no cuadran. Y luego, pues bueno, en base a eso siempre tratamos de mediante HubSpot o digamos diferentes CRMs, tener un seguimiento cada pocos días, ya sea llamada, ya sea mail, ver un poco también en qué estado se encuentra el cliente a nivel de toma de decisión, que eso ya más o menos se puede ir intuyendo, es decir, si el discovery ha ido bien, la propuesta le cuadra, el presupuesto ya nos ha dado a entender que le puede cuadrar, pues tratamos de ampliar ahí lo que es la agilidad. Y luego, pues bueno, se asigna, obviamente ya si se formaliza todo, cuadra todo, se asigna ya el equipo, el consultor que va a acompañar. Y luego, pues un poco la parte comercial, lo que tenemos es la parte de account manager, que cada 3 meses tratamos de hacer un seguimiento con el cliente, revisar los resultados que se van teniendo, la evolución, ver si necesitan, oye, estamos trabajando SEO, pero necesitamos Pay, necesitamos revisar las campañas a nivel de CRO o, digamos, la evolución del tráfico a nivel de CRO. Entonces ya más o menos tenemos ese punto para, oye, también cómo está siendo la comunicación con el cliente, con el consultor, con el equipo, ver que todo vaya fluyendo bien y en base a eso, pues bueno, adaptar la estrategia, cambiarlo, pero bueno, por lo general suele ir bien todo. Entonces, O sea, es increíble lo claro que lo tenéis. Sobre todo, respiro muchas de las cosas que dices a nivel de que son diferentes. Ese proceso de agilidad, ese proceso de control, que apenas en una hora ya debería estar la llamada atendida. A nivel de que en 7 días tenga que estar ya la propuesta presentada. O sea, veo muchísimo orden en la fase comercial. Me gustaría ahora después preguntarte sobre estos canales de adquisición, porque suele ser el cuello de botella de la gran mayoría de agencias. Pero antes de eso, me surge una duda, porque el SEO me decís, además, habéis montado hace poco el equipo de SEM. Claro, el SEO tiene unas características que hace que no todo el mundo valga para hacer SEO o para conseguir los objetivos que quiere con SEO, a nivel de que tiene que tener un determinado presupuesto de inversión, las keywords con las que trabaja tienen que tener un volumen de búsqueda, o sea, hay varios filtros y varios requisitos que necesita cumplir un cliente para trabajar SEO. Y esto hace que si tú aumentas ese volumen de leads, tengas que filtrar más. Más o menos, saber si tenéis el dato de los leads que vale, digamos que aprovecháis y eso ha que evolucionado finalmente mucho, os es un valen poco para más poder respecto a lo que pasarles una cambia, lo que propuesta, ¿de comentabas cuánto antes estaríamos de hablando cómo más o hemos tenido menos este de crecimiento. aprovecharle y cómo También el gestionáis nivel esta de parte? propuestas, el nivel de leads que recibíamos, la calificación hace 2 años ahora no tiene nada que ver. Es decir, parece que así no ha pasado tanto, pero ha cambiado mucho tanto los procesos como lo que es el proceso de cualificación. Ahora un poco más o menos en cuanto a canales, por ejemplo, así más o menos hemos tenido reunión de comercial y más o menos tenemos estos 6 primeros meses traqueados. Digamos que andamos en torno a un 60-70% de inbound SEO paid, es decir, todo lo que entra a través de formulario, llamada, la parte de SEO local. Un 15, un 10-15 en cuanto a LinkedIn, que sí que es verdad que en el último año, año y medio, estamos dando bastante caña con publicaciones prácticamente diarias cada semana, casos de éxito. Y es algo que está funcionando bien porque el cliente que nos contacta por LinkedIn
es un cliente que la tasa de conversión no sé cuál es, pero es bastante alta. Luego pues tenemos un 10-15 en cuanto a red personal, eventos o pues clientes que nos han recomendado y demás. Y luego tenemos un pequeño porcentaje que ronda el 5-10 que viene de outbound, de procesos que hemos incluido en el último año, sobre todo para, digamos, complementar lo que era la parte de adquisición y que por lo general estamos teniendo un buen retorno. Entonces, más o menos en lo que va de año, calculo que habremos hecho unas 250, 300 propuestas y que rondaremos una tasa de conversión más o menos por los clientes que tenemos firmado este año del 23-25%. Me parece increíble que puedas compartir estos datos de forma tan transparente porque no todo el mundo aporta esto y es de valor incalculable el que agencias como la tuya puedan compartir estos datos para saber exactamente, para que un consultor pueda decir, ostras, pues voy bien o no voy mal encaminado. La gran mayoría de las propuestas vienen de canal inbound SEO paid. Ahora te comentaré sobre LinkedIn porque hay opiniones dispares en muchos consultores. Hay pocos que lo sepan hacer funcionar bien y los que lo hacen funcionar bien, con todos los que me han comentado, es una de sus principales fuentes de captación. Pero de Digamos este que tenemos la parte de SEO 70 de la entre las web, fuentes de así que inbound, de hecho la SEO y cambiamos paid, hace un año, entonces pues bueno, ¿en qué todo consistían aquel esas que, oye, fuentes nos contacta exactamente? pues porque ¿Cómo nos ha las visto desarrollabas? digamos, en un evento, porque ha oído de nosotros, pues oye, entra en la web, nos manda un formulario, nos llama, o a través de, por ejemplo, todo lo que es la parte de SEO local, que también la tenemos trabajada, lo que es la ficha, pues oye, directamente ahí nos llaman, luego ya ahí cualificamos, pero bueno, más o menos es un poco a nivel SEO lo que entra por ahí. Luego lo que son la parte de campañas paid, que pues bueno, tenemos una serie de campañas a nivel de search, por aquí keywords, digamos, que sabemos que convierten bien o que nos buscan, agencia SEO, agencia SEM, agencia Link Building, agencia SEO SEM. Entonces, un poco, pues bueno, ese foco. Y luego la parte, pues eso, que quizás han visto un anuncio, han oído hablar de nosotros y luego ya, pues por tráfico directo nos contactan. Aquí sí que, pues bueno, también comentar la parte respecto web y LinkedIn, que muchas veces también nos contactan a través de la web, pero que luego en las primeras reuniones les preguntas, oye, ¿cómo has conocido Esquimoz? ¿Por qué has oído hablar de nosotros? Y te dicen, oye, pues porque os leemos por LinkedIn, os llevo siguiendo por LinkedIn desde hace un año, y que luego también hay un mix de clientes que entran por la web, pero que lo que es la notoriedad viene de LinkedIn. Entonces, bueno, hay un mix. Eso es. Sí, o sea, la atribución nunca es al 100%, Es decir, los el canales primer porque año siempre se sí, cruzan. de hecho Con ese había 70, una, 60, no, no había gracia, 70% de pero sí que es adquisición verdad en que había inbound un SEO anuncio en paid, ¿sois YouTube muy que agresivos en paid? no se hizo viral, pero que salía muchísimo cada 2x3. Pero luego este año se ha cambiado, vamos, se ha cambiado la estrategia, es decir, el foco no es tanto la parte de paid, entonces no estamos siendo apenas, vamos, no, tenemos campañas básicas por cubrir marca, keywords principales y digamos que no tenemos presencia en redes sociales, es decir, por ejemplo, no hacemos ni meta ads, ni nada en Instagram, ni en TikTok, entonces, pues bueno, tampoco tenemos, es decir, no, apenas somos agresivos. Tanto Google como YouTube, es decir, tenemos la parte de PMAX y demás, entonces, En bueno, paid has principalmente comentado sería YouTube y Google en también cuanto a se eso, incluiría Google Google o Search. solamente YouTube. O sea que podemos decir entonces que la parte de SEO la habéis trabajado mucho y uno de 30, los 40, principales sí. canales entonces para tener este volumen de propuestas, porque al final 300 propuestas en lo que va de año serían unas 30, unas 50 propuestas más o menos al mes, entre una y dos propuestas más o menos al día, es un buen volumen realmente. Esto lo Eso habéis trabajado es sobre decir, todo más o a menos, través del inbound, eso, la del gente que año os pasado conoce a incluso través yo de creo las que era lo acciones de más, captación porque que también la hacéis, inversión era más luego os alta, va a la web directamente pero vamos, y más o os menos manda un es eso, formulario. y ahora rondamos ese nivel, es decir, también ya tenemos nosotros medido a nivel comercial que si no llegamos a un mínimo de propuestas con la conversión que tenemos en nuestro ticket medio y demás, y respecto a la tendencia del año pasado, los objetivos no se van a cumplir, entonces ya más o menos sabemos, oye, el mes pasado bajamos el nivel, ¿qué podemos hacer? Ampliamos presupuesto, le damos más caña por LinkedIn, porque no sabemos que si no llegamos a un mínimo de propuestas, la tendencia no se va a mantener. Es decir, luego hay meses que, oye, en vez de la media de 40, pues hemos bajado a 20, pero los resultados han sido buenos. Pero sabemos que tenemos que mantener eso, una tendencia mínima de propuestas para llegar a los niveles, digamos, del equipo de España.
Mucho tiempo y mucho trabajo, es decir, más o menos es eso. Hemos ¿Qué hecho un hacéis en poco de LinkedIn pues, para que os contenido funcione? Porque es informacional complicado hacer didáctico, funcionar este canal. explicando, pues, oye, lo que se ha hecho, lo que no. Luego nos hemos dado cuenta que funciona muy bien post diarios personales de, oye, la semana pasada hicimos una propuesta, no funcionó bien. Es decir, mezclamos también post tanto pues la parte de marketing comercial y consultoría, es decir, no es simplemente una tendencia. Luego la parte de casos de éxito funciona bastante bien. Este año lanzamos un formato que se llamaba SEO de Tranquis, que básicamente, pues bueno, analizábamos webs fuertes de mucho renombre de forma muy básica, entre comillas, en 4 o 5 slides, de a nivel semántico, pues oye, se puede mejorar esto, a nivel técnico esto, para, digamos, llevar un poco lo que es el SEO a, oye, directores de marketing que quizás no conocen tanto los conceptos y demás. Y es un formato que funcionaba muy bien. Y luego, pues sobre todo eso, contar el día a día, la evolución, contar los clientes que se han firmado, con los cuales hemos empezado a trabajar. Y luego, pues bueno, tratar de entablar mucha relación pues con, digamos, incluso otras agencias, posibles partners, con directores de marketing, CMOs. Entonces, pues bueno, al fin y al cabo es un trabajo que a nivel de retorno no hay un, ok, hemos invertido 100 y hemos rentabilizado 1000, sino que sobre todo está más enfocado en nombre de marca, notoriedad en el mercado español, y es algo que tanto pues mercado, digamos, equipo de Francia, España, también estamos tratando de unificar, es decir, que lo que es la fuerza comercial en LinkedIn no simplemente vaya por parte de España, sino que, oye, contenidos que hacen en Francia, traducirlos y adaptarlos a España, los que hacemos en España que le sirva al director paid de Francia. Entonces, pues bueno, tratar de unificar lo que es la comunicación y lo que es la fuerza comercial a nivel LinkedIn, que al fin y al cabo 5 equipos van a hacer mucho más que uno. No es fácil, pero bueno, más o menos estamos ahí en la tendencia. Entonces, solamente para amplificar vuestra visibilidad a nivel de Skimoz España, fundamentalmente podríamos decir Eso que es la es. El año presencia pasado de sí que fuimos a LinkedIn, algún evento la presencia en vamos, con SEO y stand y luego además demás, en paid, pero este fundamentalmente año canal no de hemos YouTube y acudido ciertas tanto. búsquedas de Y luego sí marca. que es verdad que eventos de SEO, eventos, digamos, más de agencias y demás, también tratamos de ir, pero lo que es el foco sería ese. O sea, me parece espectacular. A nivel de... con estos 4 canales, fundamentalmente, a partir de aquí, medís tenéis un proceso muy bien optimizado a nivel de lo que es presupuestos, procesos con los clientes. ¿Qué consejos o sea, qué aprendizajes te has llevado en esta parte? Y si me tuvieras que decir los top 3 errores o recomendaciones a la hora de seguir este proceso comercial, ¿cuáles Vale, serían? Desde el digamos que momento en que aquí nos conoce un trato cliente, nos manda mucho, una vamos, solicitud de tratamos presupuesto, de, como lo podría si nos mandar han a dicho otras que no, agencias, saber el por ¿cómo qué, hacer que se decante por saber con mí qué antes que agencia por incluso otro? se han ido, los motivos en que hemos fallado. Es decir, tratamos de recibir mucho feedback una vez oye, hemos perdido, se han ido con competencia o simplemente, oye, no les cuadraba, porque al fin y al cabo con eso también nos ayuda a sacar Vale. conclusiones de, oye, muchas veces las que a nivel económico por presupuesto no se adapta o dentro de este presupuesto de este año no, pero hablamos para el próximo. Me he ido con otra agencia, pues porque el presupuesto es mucho más personalizado, me han hecho un análisis, equipo. Entonces, más o menos, bueno, tratamos de medir. Sí que es verdad que, bueno, más o menos en estos 2 años ya me he dado cuenta que al fin y al cabo hay que tomárselo no como un, bueno, hay que tomárselo un poco como un juego, porque al fin y al cabo lo considero un poco pues el arte de vender, porque muchas veces preparas una propuesta de 10, involucras al equipo, haces un análisis increíble, piensas que está perfecto, tanto a nivel de metodología, de lo que hemos tratado de transmitir. Hemos hecho una presentación increíble luego pues directamente a su equipo, al cliente, y luego llega X empresa y pues te pone un precio hora la mitad que el tuyo, y con lo cual es imposible pelear ahí porque igual has puesto un precio hora de 100 y ellos han plantado un precio hora de 30. Entonces, al final, cabo, un poco lo que te das cuenta es que tampoco te tienes que frustrar si se van con otro cliente, sino, oye, analizar, tratar de sacar aprendizajes, y al fin y al cabo yo creo que si mantenemos la metodología y el trabajo, acabará dando sus frutos. Entonces, pues bueno, tratar de, oye, seguir la línea temporal del trabajo que se viene haciendo, y luego un poco, pues al fin y al cabo también tratar de cuantificar mucho el tiempo que se dedica a una propuesta u a otra,
porque al fin y al cabo igual hay veces que el feeling con un cliente ya directamente desde la primera llamada es muy bueno. Quizás no hace falta, no requiere tanto tiempo lo que es la propuesta, y con que le transmitas a nivel de metodología, a nivel de equipo, a nivel de día a día ciertas cosas, igual ya se puede directamente firmar el cliente, con lo cual, oye, quizás medir muy bien los tiempos que se dedica a cada propuesta, porque al fin y al cabo no podemos decir, no lo tenemos medido como tal, pero sabemos que no podemos pasar más de cierto tiempo con una propuesta, porque entonces no estaríamos siendo óptimos a nivel comercial. Entonces, pues bueno, tomárselo con filosofía y que al fin y al cabo el trabajo irá dando sus frutos. Y luego, pues bueno, tratar de transmitir eso muy bien, lo que hace el equipo. Es decir, justo hoy lo comentaba con un cliente, que por ejemplo a nivel SEM, quizás el día a día o el trabajo no es tan tangible como en SEO, porque en SEO, ok, tenemos presupuestado X contenido, X enlaces, X briefs, X optimizaciones, con lo cual ahí es más sencillo que vea el día a día por el entregable que se va haciendo y por los resultados. Entonces, al fin y al cabo, tratar de transmitir que el acompañamiento va a ser muy personalizado, que va a tener al día a día un consultor que le va a responder en X tiempo de plazos. Entonces, pues bueno, ser un poco capaces a nivel comercial de transmitir lo que luego va a hacer el equipo de consultoría, que al fin y al cabo es un equipo pues muy humano, que luego pues no colegueo, pero que al fin y al cabo escuchas o estás al lado de una reunión de alguien del equipo SEO y dices, joder, están hablando de aquí de las vacaciones de la semana pasada, de qué tal está el hijo. Es decir, que al fin y al cabo hay que ser profesionales, obviamente, hay que transmitir, hay que tener un rigor y una serie de entregables a la altura de la agencia que queremos ser, pero que luego al fin y al cabo también hay que tratar de empatizar, ser muy humanos y al fin y al cabo el cliente, si el cliente está contento, va a ser un cliente que vamos a mantener a largo plazo, que también un poco es la tendencia que queríamos este año, de reducir los clientes que se van o que, oye, que no renuevan, porque al fin y al cabo en SEO se ve mucho que somos capaces de mantener clientes de forma recurrente durante muchos meses, durante más de un año, y hay clientes que firmé cuando entraron y que a día de hoy siguen. Entonces, pues bueno, tratar de tener este seguimiento muy personalizado con los clientes es algo que quizás al principio no se hacía tanto y ahora sí, y al fin y al cabo es un poco lo que se dice, que cuesta más adquirir un nuevo cliente que mantenerlo, y es así, es decir, viendo cifras justo también hoy, el nivel de upsell que tenemos este año no tiene nada que ver con los del año pasado, porque ya el cliente es un cliente que nos conoce, que lleva un año, que confía en nosotros, que oye, que a nivel SEO estamos bien, porque no probamos también paid, porque no ampliamos el contenido. Entonces el nivel de tanto de calidad del cliente como el rigor que estamos teniendo y de ahí a los resultados que tenemos a nivel comercial se notan mucho. Entonces yo creo que más o menos sería eso, saber empatizar muy bien de inicio con el cliente y luego lo que se le transmite en la parte comercial, que la parte de consultoría lo mantenga, porque no podemos decir, si nosotros a nivel comercial damos unas expectativas y luego el equipo, el consultor, no las mantiene, obviamente ahí se genera frustración, pero yo creo que ahí tenemos un nivel muy alto de lo que se transmite de inicio y luego lo que el equipo hace a nivel de trabajo. Y luego, pues bueno, ser capaces de mantener clientes, porque si no a largo plazo no tendríamos este crecimiento. Y pues luego eso, automatizar procesos, ser capaces de mantener procesos y por muy, decir, si tienes una mala racha de 2 o 3 meses que, oye, que a nivel comercial no funcionamos, ser capaces de mantener la metodología porque al fin y al cabo nos está funcionando y por mucho que, oye, no nos haya funcionado bien una propuesta o un cliente no haya ido con nosotros, si mantenemos este trabajo, yo creo que al fin y al cabo se va a ir viendo en el día a día. Digamos que, es decir, no tenemos un cliente ideal como tal, un poco por la ¿Quién es el tendencia. Es decir, cliente ahora ya ideal de más o menos Skimoz y qué se va presupuesto tiene? perfilando. Es verdad que, oye, cuando una agencia crece, una agencia empieza de cero, el cliente ideal no hay un cliente, es decir, cualquier cliente, entre comillas, es ideal. Sí que es verdad que luego ya, obviamente, te vas especializando más por una línea o por otra, pero tenemos clientes de todo tipo, es decir, desde e-commerce, SaaS, B2B, B2C, grandes empresas, pequeñas empresas. Entonces, de primeras no rechazamos un cliente a no ser que, oye, ya veamos que a nivel presupuesto no cumple los mínimos, porque muchas veces, oye, hay clientes que han empezado con un fee, entre comillas, bajo, pero que, oye, luego el crecimiento ha sido muy bueno, o que, oye, que empezaban de cero también ellos y a nivel SEO ya están viendo evolución, pues empezamos a trabajar SEM, ampliamos el presupuesto de SEO, incluimos otro equipo.
Y al fin y al cabo hay clientes que ya han empezado hace 2 años con un presupuesto bajo y ahora el presupuesto se ha multiplicado por 4 por 5. Y que no tenemos un cliente de, oye, vamos a querer trabajar siempre con este tipo. Digamos que más o menos lo que es el ticket medio sí que lo tenemos medido respecto al año O a pasado y nivel de respecto a tamaño este que pueda ha permitirse un crecido cierto bastante. Es decir, el año presupuesto. pasado yo creo que rondábamos un ticket medio de 1.200, cosas así, y ahora ya rondamos los 1.600, 1.800. Entonces, más o menos sabemos que tiene que entrar en ese rango a nivel de ticket medio y luego en base a eso, pues establecerle una serie de, obviamente, de acciones en función de lo que hemos considerado y lo que comentaba antes. Entonces diríamos que más o menos eso. Y luego, al fin y al cabo, también que sea un cliente que, oye, valore lo que se va a hacer a nivel SEO, que muchas veces nos ha pasado de, oye, va muy bien todo al principio, pero luego digamos, el decisor o la persona de contacto tiene que justificar resultados de manera interna, con lo cual también nosotros por nuestra parte tenemos que tener este proceso didáctico de formar a nivel SEO al CMO, al director, al fundador, porque si no, no va a tener la visibilidad sobre ciertos datos o sobre ciertas cosas. Entonces, digamos que al fin y al cabo es un cliente tipo que tenga ya cierto conocimiento a nivel SEO, que sepa por qué nos contrata o que tiene que tener paciencia porque si en 5 o 6 meses no vamos a tener resultados, que tenga calma y que, digamos, no se ponga nervioso. Y luego sí que es verdad que tenemos cierta facilidad o cerramos un gran porcentaje de clientes que buscan un acompañamiento internacional. Entonces, eso yo creo que es una ventaja que me atrevería a decir que ninguna agencia en España tiene, que somos capaces de un cliente, un CMO internacional que cubre 3 mercados, asignarle un consultor nativo para cada uno de los mercados, asignarle un account manager que gestione la comunicación y que luego al fin y al cabo tratamos siempre de, pues bueno, que el presupuesto se adapte en función de cada mercado, en función de la evolución. Y yo creo que es algo que muchas veces nos hemos topado en propuestas con otras agencias que te proponen este acompañamiento nativo internacional, pero luego al fin y al cabo igual vuelven porque se ha hecho una traducción de literal o el acompañamiento no era nativo como tal y nosotros eso es algo que suministramos y que al fin y al cabo es muy diferenciador, el ser capaces de, por ejemplo, uno de los primeros clientes que apenas a los 2 o 3 meses conseguí firmar, es una comercializadora de electricidad que nos pedía un equipo para Italia, Francia y España. Cada mercado se encontraba en una fase diferente, en España todavía no habían lanzado, en Francia tenían cierto recorrido y ahí fuimos capaces de integrarles tanto un equipo SEO como SEM nativo para cada uno de los mercados, con un account manager que al fin y al cabo gestiona la comunicación, pero al fin y al cabo el trabajo nativo hace mucho y a nivel resultado se ve. Bueno. Entonces yo creo que el perfil también cliente tipo sí que puede ser ese, cliente ya con cierto tamaño, con presencia internacional en varios mercados y que al fin y al cabo busca una estrategia de adquisición que mezcle tanto un expertise en SEO, SEM y data. A nivel de preparando esta entrevista, estuve comentando un poco con amigos cuáles serían un poco las fortalezas de Skimoz y en general sacar un poquito de información y me encontré con que lleváis algunos de los clientes de algunos sectores más importantes de España. Eh, para este tipo de cliente, por ejemplo, un tipo de cliente grande, un tipo de cliente que quiera un servicio de internacionalización, se llega a él con una estrategia de francotirador de snippet y diciendo, mira, quiero trabajar con esta Un empresa, poco voy a mix, es ver la decir, forma en la que sea hay posible muchas veces llegar que a él, clientes o grandes se trabajan directamente muchas pues oye, nos han acciones y contactado esperas que ese de cliente oye, venga a tenemos ti. una propuesta de cara al próximo año, una RFP, vamos a contar con diferentes agencias, queremos contar con vosotros. Y luego sí que es verdad que, pues por mi parte, oye, a mí me gustaría trabajar con X empresa, pues porque consumo el producto, porque lo conozco desde pequeño y demás, y tratamos de, oye, pues acudir a eventos en los que va a estar cierta persona, hablarles por LinkedIn, hablar por mail, es decir, que también hay ciertos clientes que, oye, nos gustaría trabajar, que al fin y al cabo luego también hemos conseguido llegar a trabajar con ellos, porque luego el equipo también agradece el trabajar con marcas que consume, marcas que, oye, históricamente han tenido gran importancia. Y luego eso también sí que es verdad que hay grandes marcas que directamente ya trabajaban para el mercado francés y que han decidido, es decir, y que en vez de consultar o mirar otra agencia para el mercado español, directamente trabajan con nosotros. Entonces, sí que es verdad que eso por la parte internacional ayuda mucho
al haber llegado a marcas importantes y grandes directamente con el apoyo de Francia. Pero podemos decir entonces que Eso son es ambas, trabajar decir, tanto la el parte foco más del es inbound inbound, para que pero vengan oye, si hay veces hacia que ti, por como outbound podemos tratar además de ciertos llegar a clientes cierto seleccionados e cliente, ir a por ellos a través de los o diferentes oye, canales que ves, nos muchas pueden dejar. veces ha pasado de que cierto cliente o cierta web ha hecho mal una migración, tienes contacto con la persona, con el CMO, oye, si le puedes facilitar ayuda y luego decidir trabajar con nosotros, pues perfecto. ¿Qué haces si un mes vas más bajo de propuestas de lo que debería? Porque claro, uno de los peligros del inbound es que no lo controlas de una forma tan... no tienes tanto control como sí que lo tienes, por ejemplo, con lo que Digamos sea que un canales de PES como selección, más tal como no paid me o preocuparía, presencia de eventos, igual ya también lo si puedes son 2 o 3 controlar. meses sí que ¿Qué me pasa si un preocuparía, mes porque un hay poco menos lo que presupuestos de lo medimos que también se es la debería? tendencia anual. Entonces, ya por ejemplo, tal y como vamos este año, en comparación sobre todo al año pasado, en cuanto pues cifras, nuevos clientes y demás, si por ejemplo ahora agosto, por lo que sea, septiembre flojeamos, de normal sé que la tendencia a largo plazo este año va a ser buena. Entonces, de normal, ¿cuál, verdad? Hay de paid normalmente. Es decir, si oye, por ejemplo, a un ¿De qué julio, palanca junio, tiras? julio, por ejemplo, ¿De histórica, qué pues palanca tiras? históricamente, es decir, Si los ves que últimos dos empieza a años, decrecer por lo la tendencia. general, hay este mito, sobre todo en España, de que verano no se hace nada, no se firma nada, no se trabaja nada. Julio el año pasado y julio este año, nada que ver. Es decir, funcionan muy bien. Sí que es verdad que, por ejemplo, agosto no suele ser un mes interesante porque la mayor parte de la gente está de vacaciones y demás. Entonces, por ejemplo, meses que quizás queremos dar un push o no queremos tener una bajada, ahí ampliamos el presupuesto de paid. Digamos que ahí también tratamos ya A de nivel de paid, verificar ¿qué tengo que bien, tener en cuenta porque de si lo un tenemos lead todo que bastante bien consigo de paid traqueado, versus un ver lead por que qué me keyword entra nos ha orgánico? localizado, ver qué páginas ha visitado. Sí que es verdad que antes de entrar o antes de hablar con ellos, vemos la web, vemos a qué se dedican, vemos el pequeño mensaje que nos han dejado que suele ser interesante, vemos si nos han facilitado un brief o lo que sea. Entonces ahí tratamos de siempre nosotros calificar previamente lo que es tanto la empresa como muchas veces el decisor. De oye, muchas veces, sí, es decir, tenemos ya herramientas que nos permiten ver de forma ágil, digamos, En ciertos menos datos, de una ciertas hora métricas incluso. a nivel de facturación de empleados y demás. Y luego, pues muchas veces simplemente entras en el perfil de LinkedIn de la persona que nos ha contactado y ya te sirve, pues, para, oye, tener información de, oye, por ejemplo, ha estudiado en la misma universidad que alguien del equipo o ha trabajado previamente para otra empresa con la cual trabajamos. Es decir, tener cierta información para que no parezca que entras ahí, digamos, de forma fría porque es un cliente más. Es decir, tratar de ya de antemano saber qué discurso debemos tener, qué preguntas hacer y cómo calificar al cliente. Diría que normalmente el cliente que decir, Es sí que lo tenemos complicado más o llegar a menos un buen medido, ahora no cliente que te tengo pueda pagar cifras más como de 1000 tal. euros por Por lo paid. general, tickets altos es alguien que nos ha buscado por marca, tráfico directo o SEO o LinkedIn. O directamente por el formulario de la web. A nivel paid, ticket medio, digamos, sí, sí que estamos por encima de 1000. Sí que es verdad que también hay que tener campañas de forma bien optimizada, porque voy a decir muchas veces, oye, hemos lanzado PMAX con cierto nivel de inversión y lo que nos entra, entre comillas, son bots o de muy baja calidad. Entonces ahí también hay que tener un seguimiento prácticamente mensual de, oye, cómo van las campañas, qué nivel de leads van entrando y sí que es verdad que eso también nos ayuda a medir el mes. De, oye, esta semana no está tirando muy allá, los leads que están entrando, presupuestos bajos o poco calificados, y ahí revisamos las campañas con el equipo.
si fueras el director de una agencia de SEO, que imagínate que te dan 10.000 euros para gastar en captación, entre 5.000 y 10.000 vamos a ponerle, una pequeña agencia, tiene sus 10, 15 clientes y se preguntan De a forma día de mensual, ¿no? agosto, Entiendo. oye, pues vamos a empezar a Vale. plantear las acciones de captación que Digamos vamos que a hacer durante el un siguiente año. ¿En qué 60-70% repartirías iría ese tanto presupuesto? pues campañas de Google Ads, Search, Sí. PMax, Display. Luego, pues bueno, todo lo que viene siendo dentro de ese porcentaje, todo lo que viene siendo marca, YouTube, tener un vídeo, digamos, un vídeo de empresa interesante, que muestres el equipo, cosas básicas que se hace. Luego una parte de este presupuesto trataría de destinarla a eventos. También un evento que acuda a un público objetivo, es decir, eso lo hemos visto mucho. A ver, luego también está bien acudir a cualquier tipo de evento porque conoces a gente, entablas relaciones, hablas con otras agencias, hablas del día a día, pero en una empresa que está en crecimiento yo creo que tiene que medir muy bien a dónde va a destinar, a qué tipo de eventos va a destinar el presupuesto, ya que al fin y al cabo tienes que ir a eventos que acudan decisores o personas que te pueden contratar o que pueden tener interés en ti, ya sea un e-show o one-to-one, es decir, eventos que puedas medir la rentabilidad de forma tangible. Luego trataría, pues bueno, canales o herramientas que a nivel ventas comercial necesitas, porque muchas veces igual tienes una inversión muy alta en Google Ads, pero luego no eres capaz de automatizar bien procesos, de calificar bien al cliente o de hacer un buen seguimiento. Entonces, pues ya sea obviamente a nivel de captación, es decir, no solo captar, sino saber manejar los clientes que van entrando. Entonces, pues bueno, luego bien, que lo que viene siendo herramientas de tanto a nivel de LinkedIn, Sales Navigator o digamos otras herramientas, pues como puede ser por ejemplo un Galaxy o similares que te acompañen o que te den apoyo en lo que viene siendo la estrategia a nivel de outbound o de adquisición. Y luego lo que es el resto de, digamos, de presupuesto, quizás sí que lo destinaría a alguna acción o campaña en social ads, sobre todo quizás de marca, porque es un poco también el discurso que se tiene a nivel de, es decir, por ejemplo, LinkedIn, quizás vamos a tener un perfil de decisor más interesante, sí que es verdad que el CPC y los costes en LinkedIn son mucho más elevados, pero al fin y al cabo un fundador o un CMO, una persona que puede ser decisor, cuando luego llega a su casa, mira Instagram, mira Facebook, así que también puedes impactar mediante marca en estas... al principio sí, sí que se quiere crecer y si además contamos ya con cierto expertise y cierto Eres histórico, muy partidario yo de la creo que puede marca, ser ¿verdad? interesante. Porque al fin y al cabo el ser capaces de con la marca transmitir lo que hace el equipo a diario, la evolución que van teniendo los clientes en cuanto a tráfico, en cuanto a, digamos, evolución, yo creo que se basa mucho en eso también. A nivel de tiempo que habría que dedicarle, porque una cosa es la inversión en tiempo y otra cosa la inversión en dinero y otra cosa es la inversión en tiempo. ¿En qué debería estar el Diga, tiempo de esa agencia o de en lo que es ese la parte consultor comercial, jefe? digamos ¿En crear ese que contenido, en ser la imagen de marca, en los lo que son acciones de presupuestos, en la marketing relación o con el acciones de, cliente, digamos, de adquisición, en la prospectiva? te Igual. diría que igual, por ejemplo, la parte de LinkedIn, para sumarlo durante la semana es un 10% del tiempo, 10-20% del tiempo. Luego, gran parte del tiempo se destina a lo que es gestión del cliente, ya sea pues realización de la propuesta, discoveries, proceso comercial, digamos. Otro porcentaje también va en revisar, digamos, con el equipo cómo van los proyectos a nivel de cifras, a nivel de evolución, acompañamiento en caso de que sea necesario, pues oye, sobre lo que mencionaba cada X meses, ver qué hace el cliente, cómo van, digamos que es un poco la parte luego, digamos, de gestión del cliente. Luego, obviamente, todo el tema de reuniones internas que son necesarias a nivel de equipo, entre los diferentes equipos, a nivel comercial, a nivel manager, que digamos también destina un porcentaje alto lo que es la parte de reuniones y luego pues tratamos de tener también tiempo personal o digamos semanal para seguir mejorando procesos, mejorar la propuesta, para formarse, para, pues, digamos, entrar en webinars, leer, es decir, seguir formándose a diario. También tratamos de que sea una parte importante de lo que es la semana.
Imagínate que te ponga un consultor que tiene a 1 o 2 clientes, que está en una fase más inicial ¿En qué todavía. sentido? Es decir, un ¿En consultor qué debería centrar única cosa debería esfuerzos a centrar sus nivel de cliente, esfuerzos? ¿no? Si Digamos. aspira a vivir del SEO, pero todavía no puede porque no tiene el número suficiente de clientes. Sí, o sea, ¿dónde debería poner el foco? Si ahora mismo tengo 1 o 2 clientes, claro, me va a costar mucho Yo reinvertir. creo que al fin y al Si cabo, quiero que si esos estos 2 clientes clientes se luego conviertan te en 4 o recomiendan, 5 y también es eventualmente pueda vivir interesante. de mis Entonces, servicios oye, de tratar SEO, de ¿dónde pongo que el por foco la y red la personal energía? de estas personas, de estos clientes, te recomienden a otras personas, a otras empresas. Yo creo que esa parte también quizás no se mide tanto porque no hay un cliente que te diga, oye, quiero decir, te he recomendado a fulanito, que muchas veces pasa de, oye, te contacta, te ponen, digamos que muchas veces es el cliente el que acude a un evento, acude a una comida, acude a una cena y habla con alguien, directamente si alguien le dirá, pues yo estoy buscando agencia SEO, con quién trabajáis, que muchas veces también este boca a boca yo creo que también puede ser interesante en una fase inicial y luego todo lo que es la parte de tratar de, mediante marca personal, mostrar lo que haces, cómo lo haces, convertirte en referencia dentro del sector, yo creo que puede ser interesante y que, por ejemplo, canales como LinkedIn, Twitter, sí que es verdad que hay grandes figuras dentro del SEO que ya tienen a nivel histórico gran reputación, pero yo creo que si te especializas dentro de un nicho, trabajas bien, trabajas a diario y al fin y al cabo te esfuerzas en lo que haces y trabajas esta marca personal y muestras, digamos, en diferentes redes sociales cómo trabajas y lo que haces, yo creo que puede ser un canal interesante de adquisición en una fase inicial y que al fin y al cabo la inversión, aparte del tiempo, no va a ser tan elevada como lo que es la parte, por ejemplo, de paid. Muchas gracias. O sea, es increíble la pedazo masterclass con números que nos estás compartiendo el día de hoy. O sea, creo que es la agencia que más datos puede ha compartido y más estrategia comercial ha compartido. Así que, Eh, de corazón, enhorabuena por Diría ello. que Si un a nivel consultor que nos escucha de SEO consultoría, tuviera que quedarse con un solo tratar de aprendizaje de empatizar Álvaro mucho Cardero, con ¿cuál el sería? cliente, ser capaces de explicarles, formarles por qué se hace una cosa, por qué se hace otra, por qué un contenido se hace de una manera, por qué lo hacemos de otra, explicarles muy bien a nivel de métricas, es decir, sobre todo yo creo que ser transparentes en lo que se hace a diario a nivel clientes es clave. De, oye, este mes hemos bajado, ¿por qué? Porque el último update de contenido nos ha hecho perder un 50% del tráfico. Ok, ha pasado esto, pero vamos a tratar de recuperar este tráfico con estas acciones, con esta metodología. Entonces, todo lo que viene siendo ser transparentes, tratamos de siempre mostrarlo con los reportes, digamos, mensuales y al fin y al cabo tener esta comunicación con el cliente de, digamos, prácticamente eso, cercana o, digamos, no diaria, porque obviamente al fin y al cabo diario no se puede tener, o es muy complicado, digamos, tener una comunicación tan rápida o tan ágil con todos los clientes, pero sí que, oye, manejar muy bien el proceso de comunicación, saber clientes a los que tenemos que dar prioridad y a cuáles no, y luego eso, ser transparentes en lo que se hace y ser buenas personas, digamos, porque al fin y al cabo yo creo que es interesante y no tener esta rigidez a la hora de comunicar o ser tan... Obviamente hay que ser profesionales, pero tratar de que el cliente, es decir, que el cliente sepa por ciertos conceptos de SEO o que empiece a conocerlos y a formarle, porque si no, obviamente no se va a transmitir muy bien lo que hacemos. O sea, de corazón, gracias Álvaro por esta pedazo masterclass. Yo creo que hemos desgranado de una forma estupenda cómo se pueden llegar a clientes más o menos grandes, cómo es un proceso de captación de una empresa de agencia Nada, profesionalizada. Me muchísimas gracias encanta el nivel de a detalle vosotros que por haber tenéis en contado con cada una de las nosotros propuestas, en cada uno y de los abiertos, pasos. oye, De a cualquier corazón, duda, mil cualquier gracias por pregunta que pueda compartirnos esta surgir, información y quedamos por tus palabras. disponibles tanto por mi parte como el resto del equipo, ya sean dudas SEO. Pues si quieren a través de la web o no sé si puedo dejar un correo electrónico, un teléfono. ¿Dónde te pueden encontrar si te quieren Vale, el correo contactar? digamos que es alvaro.carderogarcía@esquimoz.es, entonces ahí a través de mi correo Si luego quieres, podréis dilo llevarlo también y a lo los diferentes dejaremos, pero departamentos o si no en nuestra web, pues bueno, tienen un formulario que pueden completar diferentes campos y ahí directamente ya pues les daríamos una respuesta.
Nada, muchísimas gracias a vosotros y a ti especialmente por haberte puesto en contacto o haber contactado en su momento, que oye, Mil encantado de gracias de corazón, Álvaro. participar y eso, un placer y espero que vaya bien el resto del evento. Un abrazo, muchas gracias. Un abrazo y mil gracias.